Hola Toño, ¿cómo estás? Mexicanos por España, con el gusto de siempre de saludarlos. Mi nombre es Claudia Luna Palencia, yo soy periodista, soy escritora y corresponsal en España y en Europa. Esta semana que recién ha concluido tuve la oportunidad de charlar, de entrevistar al embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli. Sabemos que Rusia y México siempre se han llevado bien. Ahora hay un acercamiento mayúsculo entre ambas naciones a raíz de la vacuna Sputnik 5. De hecho, el país azteca le ha comprado, ha firmado un contrato con el Kremlin para que le surta sus autoridades sanitarias 24 millones de vacunas de la vacuna Sputnik 5. Y me decía el embajador Víctor Coronelli, el embajador de la Federación Rusa en México, que su país, Rusia, está muy contento con el desarrollo de esta relación bilateral que precisamente el año pasado, en 2020, cumplió 130 años y además en medio, como él lo decía, de un diálogo fluido, de un diálogo, inclusive un diálogo político fluido, tanto de forma bilateral, además con una convergencia, como él lo señalaba, en los organismos internacionales. Me decía el diplomático que ambos países, México y Rusia, tienen una cooperación exitosa en la esfera económica comercial. México es el segundo socio más relevante para Rusia en América Latina. De hecho, hay algunas empresas rusas, como por ejemplo la petrolera Lukoil, ¿no?, que está operando en tierras aztecas. Hay una cooperación política, económica, además, como lo señalaba el embajador Víctor Coronelli, apoyada en fundamentos, ¿no?, que tienen que ver fundamentos culturales, humanitarios. Señalaba que además México sigue siendo el destino turístico preferido para decenas de miles de turistas rusos. Yo le preguntaba a Víctor Coronelli si él considera que existe un acercamiento ideológico entre ambos países que no había sucedido en los últimos años con anteriores presidentes, y me contestó el embajador Coronelli que la relación con México tiene un carácter estratégico que se basa en intereses, en valores compartidos de largo plazo. Sin importar quién esté en el poder, siempre se han llevado bien Rusia y México. Y la tarea de Rusia, de acuerdo con lo que me dijo el embajador Coronelli, es que en su política exterior, desde hace tiempo, él cree que está completamente fuera de toda ideología, que la política exterior de Rusia está desideologizada y que al contrario está más bien orientada a profundizar los lazos multifacéticos, ¿no?, de Rusia con otras administraciones, y siempre bajo un marco de respeto mutuo. Yo le pregunté al embajador, obviamente lo que aquí en Europa se ventila mucho, que tiene que ver con la geopolítica de la vacuna anti-COVID, ¿no? Yo le decía que si esta vacuna, sobre todo su Sputnik 5, podría estar siendo utilizada como un instrumento para que Rusia gane más influencia estratégica en el mundo, y él me decía que no, por supuesto, que no había tal propósito, que influencia para nada, que era un planteamiento incorrecto, porque Rusia no vincula los suministros de la vacuna con algunas condiciones políticas o económicas. Él decía que al contrario, que lo que más les interesaba era el tema del prestigio, ¿no?, y que Rusia está demostrando que es un actor responsable, comprometido con los objetivos internacionales, y que además no están acaparando la vacuna, la Sputnik 5, sino que la están compartiendo con otros países. De hecho, sin haber terminado la vacunación en su propio territorio, ¿no? Respecto de si la pandemia va a ser un punto de inflexión para mejorar las relaciones de Rusia con otras naciones del mundo, él me decía que no hay duda de que la experiencia de la colaboración en el tema del combate anti-COVID puede servir de base para ampliar las agendas bilaterales y complementarias, sobre todo para inclusive no solamente que se queden en el ámbito de lo médico y de lo científico, sino también para trascender a otras esferas, considerando que en estos momentos
La Sputnik 5 ya es una vacuna que se encuentra pues presente en 60 países, ¿no? Que es algo pues bastante importante, ¿no? Hemos visto cómo pues a lo largo del tiempo también Rusia ha estado cada vez más presente en sus relaciones con muchas otras naciones. Él me decía que con México, pues por supuesto, hay aspectos muy importantes que ahora se han llevado a cabo en este nuevo acercamiento, en estrechar más los lazos entre México y Rusia. Y él me comentaba pues que además de que hay lazos de cooperación bilateral, como el convenio entre el gobierno de Rusia y el gobierno mexicano para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, que también hay un acuerdo sobre la cooperación y la asistencia aduanera mutua, que hay varios trabajos, ¿no? Para relanzar pues varios documentos bilaterales en la esfera bancaria y de transportes. Están muy interesados en también otros rubros de negociaciones. Han puesto sobre la mesa un acuerdo intergubernamental sobre las condiciones para la supresión de las formalidades de visados en los viajes mutuos, ¿no? Para que, bueno, pues sin esos visados, pues tanto los rusos como los mexicanos se pueda impulsar más pues el turismo y los desplazamientos entre ambos países. Y desde luego también hablaba de acelerar pues el intercambio comercial. Como te digo, ha sido para mí pues una plática muy interesante. Desde luego creo que por supuesto estas relaciones entre México y Rusia se han estrechado todavía más a raíz de esta compra, ¿no? De la vacuna de Sputnik 5. Hemos visto como los ministros de Exteriores pues han viajado. Sergei Lavrov el año pasado visitó la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard hace poco más de un mes pues estuvo en Moscú, y bueno, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha invitado, ¿no? Vía telefónica, porque ha hablado con él, pues a su homólogo, el mandatario Vladimir Putin, para que pues acuda a estos celebraciones por el bicentenario que va a celebrar México próximamente. Y yo no descarto, no sé, vamos a ver cómo pinta el escenario, pero yo no descartaría que Putin quiera acercarse más a México, no solo por razones pues de esa amistad que siempre ha existido entre ambos países, sino también como una forma, digamos, pues de decirle a Joe Biden: mira, pues qué cerca estoy de México y qué lejos sigo estando de Estados Unidos, en vísperas también de esta reunión que se dará entre el presidente ruso y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 17 de junio de Ginebra. Por lo pronto, viento en popa en estas relaciones entre Rusia y México, prueba pues de una fortaleza de que gobierne, que quien gobierne, del partido del que gobierne, los rusos y los mexicanos pues siempre se han llevado bien. Hasta aquí mi comentario.